Ok, muy buen día, estimado director. Nosotros vamos a sustentar en estos momentos lo correspondiente a la fase 5, que es la socialización de los aspectos de solución y componentes que se trabajaron durante este semestre. Los integrantes de este grupo somos Oscar Fabián Céspedes, John Erlington Chavarro, Jonathan Carmelo Rivera, Johan Manuel Rojas y quien les habla, Linda Mayerly Enciso. Bueno, como introducción al desarrollo de este trabajo, definimos para esta fase el trabajo de las anteriores entregas en las cuales trabajamos en la empresa Sion, la cual es una empresa dedicada al monitoreo y traslado de pacientes adultos mayores mediante dispositivos IoT. En esta fase se trabaja y se implementan esos procesos y arquitectura que se ha adaptado para el análisis de los protocolos de comunicación y también el protocolo MQTT, generando así una implementación de mecanismos robustos para que se pueda integrar conocimientos adquiridos, generar una arquitectura de red que se regule o sea asociada a los estándares y normatividades y de esa forma se pueda presentar una propuesta coherente. Como objetivo general, en el desarrollo de esta última fase, diseñamos o comprendimos las propuestas para una solución integral en la cual se pudiera estandarizar una arquitectura IoT segura y funcional para la empresa Sion, en la cual se evidencia integridad de los protocolos de comunicación, el uso del protocolo MQTT, componentes tecnológicos, mecanismos de defensa apoyados en procesos de garantía y protección que tengan una efectividad en la operación de Sion y en los sistemas médicos críticos. Como objetivos específicos para el desarrollo de esta última fase, elegimos justificar una arquitectura IoT adecuada al entorno de la empresa Sion, incorporando así componentes tecnológicos y esenciales para los requerimientos de monitoreo de los pacientes. También analizamos e implementamos protocolos de comunicación pertinentes a nivel de red LAN y WAN, explicando así sus fortalezas y debilidades y entendiendo las funciones que tienen respecto a la conectividad y la seguridad en redes IoT. También procedemos a explicar lo que es el protocolo MQTT dentro de las soluciones IoT y las propuestas que son destacadas para que se tengan características técnicas y ventajas, considerando así el beneficio a la red hospitalaria. Y finalmente identificamos e integramos un mecanismo de protección apropiado que pudiera fortalecer la arquitectura IoT respecto a las ciberamenazas, permitiendo una justificación propuesta y también analizando cada uno de los niveles de las redes tecnológicas en Sion. Entonces, como lo mencioné anteriormente, básicamente vamos a sustentar esa arquitectura final o ese mecanismo final para que pueda considerarse un fortalecimiento a las redes LAN y WAN respecto a la infraestructura y todo lo que tiene que ver con los dispositivos IoT conectados a la empresa Sion. Bueno, continuando con la presentación, me presento, soy Jonathan Rivera y les voy a hablar sobre la arquitectura de solución IoT, esta propuesta para Sion. Entonces, como podemos ver, vemos la topología. Esta es la arquitectura de la solución IoT que propongo o proponemos para Sion. Se trata de un sistema integral diseñado para ambientes asistidos, donde se integran sensores, servicios de red, servicios de almacenamiento en la nube y herramientas de inteligencia artificial. En esta topología podemos observar cómo todos los componentes están interconectados entre sí, desde los sensores en los hogares hasta los servidores de la nube, pasando por dispositivos de red como el router, el firewall y el switch.
Entonces iniciamos desde la parte externa del sistema, vemos la Internet, que es la que permite la conexión con servicios externos. Luego pasamos por el ISP, que es el proveedor de servicios de Internet, quien nos entrega esta conectividad. Pasamos al firewall, que actúa como un guardián, filtrando todo el tráfico de red que entra y sale, protegiendo el sistema frente a accesos no autorizados. Dentro de la red local tenemos el router, que se encarga de dirigir los paquetes de datos entre la red interna y externa. También tenemos un switch por su parte que conecta todos los dispositivos dentro de la red del hogar o del entorno asistido. Es esencial para que todos los datos fluyan de forma eficiente. Ahora vamos a hablar sobre la app Zion y AAL. En el centro del sistema tenemos la aplicación Zion y el módulo AAL. La aplicación centralizada y administra la información de todos los sensores. El sistema AAL es el corazón del hogar inteligente, donde se gestionan los dispositivos, las cámaras, los sensores y demás elementos que asisten al usuario. Ahora vamos a hablar sobre los servicios y nube. Toda la información recolectada es enviada a la nube, donde se aplican los servicios inteligentes. Estos servicios se encargan de transformar y dirigir los datos para que puedan ser analizados correctamente. La nube ofrece capacidad de procesamiento, almacenamiento y análisis avanzado. Ahora vamos a hablar sobre los análisis, la inteligencia artificial y el blockchain en acción. Con los datos ya estructurados se aplica el análisis de datos para obtener información útil. Luego de esto entra en juego la inteligencia artificial, que identifica los patrones y los posibles riesgos automáticamente. Y finalmente se incluye el uso de blockchain para registrar, verificar y proteger toda la información generada, asegurando así su integridad. Ahora bien, los sensores, primero vamos a hablar sobre el de temperatura, que protege al usuario frente a golpes de calor o hipotermia. Después vamos a hablar sobre el sensor de frecuencia cardíaca, que detecta las variaciones en los latidos, ayudando a prevenir las emergencias. Y por último, un papel importante, las cámaras, que gracias a la visión artificial identifican las caídas, intrusiones o comportamientos inusuales de los pacientes. Por último, podemos decir que hay otros sensores importantes, como son los biométricos, que autentican al usuario mediante voz, huella o rostro. También los sensores de movimiento, que detectan la actividad dentro del hogar. Todo esto se implementa directamente en los hogares, donde se instalan los dispositivos IoT según las necesidades de cada usuario. Ok, en estos momentos voy a iniciar con la explicación de los componentes de este diseño. Entonces, básicamente en la arquitectura IoT y desarrollo que se estableció para la empresa Zion, hemos orientado en esta fase un diseño orientado al monitoreo y traslado de estos pacientes y componentes tecnológicos, en donde se puedan añadir estas técnicas dentro del ecosistema de comunicación y control de los dispositivos, sensores, estaciones y análisis que tiene Zion incorporados a los elementos y procesos que detectan información de signos vitales y demás, ya que esto es esto es con respecto a un procesamiento y toma de decisiones médicas para que dichos sensores tengan involucrados o se vean involucrados en un ecosistema tecnológico correcto. Entre ellos está el sensor del ritmo cardíaco, el cual es un sensor que permite medir la forma continua de los latidos por minuto del paciente, identificando así posibles alteraciones o anomalías cardíacas, y de igual forma es recopilada esta información y enviada al
al gateway del hogar para que se pueda tener un análisis de esta estructura y del sensor y que el sistema se vea integrado con inteligencia artificial, permitiendo así detectar esos patrones irregulares y conductas automáticas. También tenemos al sensor de presión arterial, el cual es un dispositivo que captura de manera periódica los niveles de presión sistólica y diasistólica, lo que permite evaluar un estado correcto del paciente en función y clave a los antecedentes de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ya que esta información puede ser transmitida o cifrada al servidor central, permitiendo así un monitoreo remoto en tiempo real por parte del personal médico. También tenemos el sensor de oxígeno a sangre que mide el porcentaje de saturación de oxígeno a la sangre, permitiendo así al paciente tener un control respiratorio y también generar una lectura crucial e importante de los traslados donde las condiciones externas podrían verse afectadas y pues igualmente tener presente que hay una disminución brusca en los niveles de oxígeno en la sangre. Tenemos también... Ok, tenemos también lo que es el sensor de temperatura corporal, el cual monitorea de manera continua la temperatura del cuerpo y del paciente, identificando así las situaciones de fiebre o hipotermia y también generando o enviando las alertas, las cuales son valoradas para que se pueda detectar los umbrales establecidos bajo el consumo de energía y constancia frecuente. También tenemos lo que es el sensor de posición. Este sensor básicamente detecta o tiene control sobre el acelerómetro que detecta las caídas cardíacas y también tiene como finalidad activar protocolos de emergencia en caso de pérdida de equilibrio o inmovilidad sospechosa, lo que se convierte en una pieza clave para que se pueda tener una función de sensores y también un seguimiento a las cámaras de presión del diagnóstico. También tenemos lo que es el Gateway IoT en el hogar, el cual es importante porque es un dispositivo que actúa como nodo central en la recopilación de datos y prevenciones de los sensores realizados a las tareas y procesamientos y cifrado utilizado por medio de TLS-AS. Este es importante porque en su operatividad segura incluye condiciones de conectividad limitada. Además, ejecuta funciones básicas del firewall y del filtrado del tráfico. Tenemos también lo que es el servicio de estación central en Zion, porque se trata de una infraestructura compuesta por servidores que reciben y almacenan información biométrica de los pacientes. De igual forma, se maneja con apoyo de inteligencia artificial y algunos mecanismos y algoritmos de protección que pueden ser tomados en las clínicas y también pueden ser datos que se utilizan para ser alojados en la nube. Estos servicios en la nube mantienen la información segura de los pacientes y también permiten un almacenamiento y ejecución de análisis computacional a gran escala, brindando un soporte de escalabilidad al sistema, permitiendo integrar nuevos sensores o estaciones que puedan o que vean afectado en el rendimiento de los aplicativos en Zion. Bueno, continúo. Mi nombre es Oscar Pamiento González. Aquí podemos ver el protocolo MQTT en su arquitectura. Podemos ver que se encuentran dispositivos IoT, los cuales están conectados a un broker y están conectados a un cliente MQTT Publisher y un cliente MQTT Subscriber. El MQTT es un protocolo que está configurado para el manejo de mensajería liviano para dispositivos de Internet de las Cosas con conexiones interrumpidas y limitadas en recursos. Su modelo es una suscripción mostrándose automatizada
para entornos en donde se requiere comunicación en tiempo real y con bajo consumo de ancho de banda. También por el desarrollo de su arquitectura ayuda a la transferencia de datos mediante el uso de un broker, pues genera la mediación entre los dispositivos que se envían, en este caso los publicadores, y los que lo reciben, que en este caso son los suscriptores. Además, el MQTT es usado especialmente en entornos de Internet de las Cosas porque es muy útil y permite la comunicación en buena calidad y óptima, incluso en redes con alta latencia y conexiones inestables. La tabla del estudio protocolo MQTT está conformada por modelos de comunicación, en donde encontramos que este se maneja por medio de una suscripción mediante un broker centralizado. Su eficiencia, esta usa una configuración de bajo consumo de ancho de banda y optimizado para dispositivos con recursos limitados. Su seguridad, su configuración puede integrarse con TLS, SSL y autenticación basada en usuarios y contraseñas. Fiabilidad se evidencia en diferentes niveles QoS 0, 1 y 2 para garantizar la entrega de mensajes. Caso de uso, gestión de seguimiento y monitoreo remoto, además de automatización del hogar y infraestructura crítica. Los componentes principales del protocolo MQTT inicialmente es el broker, que es el núcleo del sistema MQTT, el cual es el encargado de recibir los mensajes del cliente publisher y los distribuye a los suscriptores correspondientes según el tema y el nivel de calidad del servicio. El cliente MQTT es cualquier dispositivo o aplicación que se conecta al broker para publicar o suscribirse a determinado servicio. El tema es la cadena de texto que clasifica los mensajes dentro del ecosistema MQTT. El mensaje es la información que se transmite a través de un tema específico. Los tópicos, la estructura jerárquica del texto que permite filtrar y organizar los mensajes de una manera eficiente. Los mensajes retenidos, este es un mensaje que el broker conserva y entrega automáticamente a nuevos clientes que se suscriben a un determinado tema. Por último, la última voluntad del testamento. Este es un mensaje que el cliente puede determinar para que sea publicado en caso de desconexión inesperada, permitiendo alertar al resto del sistema. La descripción del diagrama que estaba anteriormente, como lo dije, estaba compuesta por dispositivos de Internet de las Cosas, los cuales son elementos físicos que se comunican utilizando el protocolo MQTT. Estos pueden ser sensores, cámaras IP, sensores de movimiento, termómetros. En el caso del cliente MQTT publicador, ese dispositivo o aplicación que envía información hacia un tópico específico dentro del broker. El broker MQTT es el componente que centraliza la comunicación, recibe los mensajes enviados por parte de los publicadores y los entrega a todos los clientes suscritos al tópico correspondiente. El cliente MQTT, que es el suscriptor, es el dispositivo o aplicación que se registra un tópico para recibir los mensajes que se publican en él. Esta arquitectura se basa en el modelo de publicación y suscripción, donde el broker es el intermediario y facilita el flujo de información entre quienes envían los datos y quienes los reciben. La tabla comparativa entre el protocolo MQTT y HTTP está compuesta por aspectos. La forma de comunicación. La MQTT funciona bajo esquema de publicación y suscripción, mientras que HTTPS opera mediante intercambio directo de solicitudes y respuestas. El tipo de protocolo MQTT está enfocado en envío de mensajes entre dispositivos, mientras que HTTPS está orientado a la transferencia de contenido web. Su seguridad. MQTT
proporciona medidas básicas que requieren ajustes para mayor protección, mientras que HTTPS integra cifrado TLS, SSL por defecto, ofreciendo un nivel de seguridad mucho más alto. Consumo de ancho de banda. El MQTT tiene un consumo bajo que está optimizado para entornos con limitaciones de red, mientras que el HTTPS su consumo de ancha es variable, pues depende del tamaño y la frecuencia del tráfico de red. La capacidad de escalado en MQTT permite conectar a una gran cantidad de dispositivos simultáneamente, mientras el HTTPS es menos eficiente en escenarios con múltiples dispositivos conectados. Uso de recursos. MQTT consume consume menos recursos de energía y procesamiento, mientras que HTTPS demanda una mayor capacidad de red y procesamiento. Buenas noches, mi nombre es John Chavarro. En este momento voy a explicar el tema del sistema de detención de instrucciones, el IDS. Lo que ayuda en las redes o en el IoT es identificar pues, comportamientos anómalos o amenazas que puedan afectar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información. En el tema de la empresa de adicción, también especialmente en entornos críticos, decíamos que el monitoreo para los adultos mayores. También su objetivo pues, es detectar ataques de forma temprana y responder rápidamente a los riesgos. Bueno, aquí tenemos un mecanismo de protección de las redes IoT. Como mencionábamos compañeros anteriormente, lo importante de esto es analizar los flujos de datos, detectar comportamientos anómalos y pues permitir bloquear tráfico malicioso. Listo, aquí están los tipos o los métodos de detención. Tenemos la clasificación, a esto hay unos basados en firma que compara el tráfico de una base de datos de amenazas y pues con esto toma decisiones. Al igualmente está el otro ejemplo que está basado en anomalías, que detecta un comportamiento que desvían de fuera lo normal del flujo de datos y lo que hace también es tomar una decisión. Según su ubicación, tenemos el host basic que se instala en cada dispositivo IoT y tenemos también el network basic que se analiza el tráfico en toda la red del IoT. Listo, aquí las características principales del IDS para el IoT, tenemos el consumo reducido de energía, el procesamiento adaptado a dispositivos IoT, la capacidad de actualización y firmas y comportamientos anómalos que mencionamos anteriormente, tenemos el análisis en tiempo real del flujo de datos, tenemos las alertas automáticas ante una detección de amenazas y por último tenemos la interoperabilidad con otros sistemas de seguridad del firmware IoT o SIEM. Y bueno, acá tenemos como una estructura donde están unos sensores, dispositivos, actuadores y demás conectados a un gateway. Tenemos el IDS, que es el sistema de detención de intrusos. Y bueno, está conectado a una nube, a una estación central. Y bueno, acá todo esto se maneja con el IDS. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Joan Rojas. Voy a explicar una parte de el uso de los elementos por separado, que tienen que ver obviamente con el Internet de las cosas y con toda la comunicación hacia los pacientes de la compañía Sion. Los componentes de la compañía que están siendo más utilizados en su arquitectura desarrollada por esta compañía fueron orientadas al monitoreo y traslado de pacientes adultos mayores. La compañía se enfocó en los pacientes mayores y para realizar posiblemente todos los protocolos en cuanto a los componentes tecnológicos que requerían los pacientes. Y estos componentes pues, incluyen sensores biométricos, dispositivos de red, estaciones de análisis y procesamiento de datos. El sensor de ritmo cardíaco. Este sensor permite medir de forma continua los latidos por minuto del paciente
verificando si hay algún tipo de alteraciones arrítmicas o de taquicardia en estos pacientes mayores. La información siempre en estos dispositivos va a ser enviada hacia el gateway del hogar. Sensor de presión arterial. El dispositivo captura de manera periódica los niveles de presión sistólica y diastólica, lo que permite evaluar el estado hemodinámico del paciente, pues su función es clave en pacientes con antecedentes de hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Sensor de oxígeno en sangre SpO2. Este sensor mide el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, parámetro vital en pacientes con enfermedades respiratorias. Esto fue uno de los equipos más usados también, obviamente, cuando tuvimos la parte de la pandemia hace unos años. Entonces, estos equipos se usaron para determinar el nivel de oxígeno en la sangre, pues no solamente de los pacientes mayores, sino también de pacientes de otro tipo de edades. Sensor de temperatura corporal. Monitorea de manera continua la temperatura del cuerpo del paciente, permitiendo identificar situaciones como fiebre, hipotermia. Este tipo de sensores están diseñados para funcionar de forma pasiva, enviando alertas solo cuando los valores superan los umbrales establecidos de los dispositivos. Sensor de posición acelerómetro. Este tipo de sensor detecta caídas, inmovilidad prolongada o movimientos abruptos del paciente. Además, está configurado para activar protocolos de emergencia en caso de pérdida, equilibrio o inmovilidad sospechosa. Gateway IoT del hogar. Este dispositivo actúa como nodo central de recopilación de datos. En este dispositivo, obviamente, es donde llega toda la información de los diferentes dispositivos con sus protocolos. Estación central de Sion. Se trata de una infraestructura compuesta por servidores. Estos almacenan y procesan la información biométrica de todos los pacientes, eh, donde se realizan los análisis avanzados con apoyo de la IA, la inteligencia artificial. Servicios en la nube. Los servidores en la nube permiten el almacenamiento redundante, acceso remoto seguro y ejecución de análisis computacional. Todos estos servicios van orientados a los sistemas cloud de los diferentes dispositivos. A continuación voy a dar una explicación de cada uno de esos elementos por separado. Entonces, nombre del componente, el sensor de ritmo cardíaco, la función principal es la medición continua del pulso cardíaco. Tipo de dato que transmite, latidos por minuto y el nivel de criticidad es alto. Sensor de presión arterial, su función principal es el registro de presión sistólica y diastólica. El tipo de dato que transmite es milímetros de mercurio y el nivel de criticidad es alto. Sensor de oxígeno en sangre, determina la saturación de oxígeno en la sangre, tipo de dato que transmite, porcentaje de SpO2 y el nivel de criticidad es alto. Sensor de temperatura corporal, función principal, vigila la temperatura y detecta episodios febriles o hipotérmicos. Tipo de dato que transmite, grados Celsius y el nivel de criticidad es medio. Sensor de posición, función principal, detecta caídas o inmovilización prolongada. Tipo de dato que transmite, movimiento, posición. Nivel de criticidad alto. Gateway IoT del hogar, función principal, recolecta y cifra, envía los datos del servidor central. Tipo de dato que transmite, datos biométricos en tiempo real. Y el nivel de criticidad muy alto. Estación de central de Sion, procesa y analiza los datos recolectados. Tipo de dato que transmite, datos agregados y procesados. Nivel de criticidad muy alto. Servicios en la nube. Función principal, almacena, respalda y permite el acceso remoto a los datos. Tipo de dato que transmite, datos históricos y de respaldo, y su nivel de criticidad es alto. Ok, en estos momentos voy a hablar sobre lo que fue el protocolo LAN WAN que se definió para el mecanismo de protección de Sion en esta fase.
Entonces, básicamente el protocolo en la arquitectura IoT implementada para Zion se gestionaron protocolos de comunicación a nivel LAN local, Area Network y One Way Area Network, los cuales son necesarios para la interconexión correcta y segura de los dispositivos gateways y las estaciones centrales, por supuesto, que se manejan en Zion, ya que estos manejan información que va directamente a la nube de almacenamiento LAN, proporcionando una conectividad interna dentro de un entorno domiciliario o por vehículo, trasladando así al paciente, también permitiendo así que los sensores tengan una comunicación con el gateway IoT para que de esta manera haya un contraste y comunicación pertinente con la red WAN, transportando así los datos que están en el gateway hacia las infraestructuras remotas que se manejan en Zion como una estación central y permitiendo así que los servicios en la nube tengan un manejo hacia un proveedor de servicios ISP. De igual forma, podemos entender que dentro del protocolo LAT1 manejamos para este semestre los siguientes protocolos que fueron Wi-Fi 6, LoRaWAN, velocidad 4G, 5G, Ethernet y el SIG-B. En cada uno de ellos se identificó el tipo, la cobertura, la transmisión de la información, la seguridad que podía aplicar y esta intención de aplicabilidad sobre Zion, en donde pudimos identificar que el Wi-Fi 6 brindaba una cobertura de 30 a 50 metros, brindando una conexión local entre los sensores y el gateway. En el caso de LoRaWAN, una cobertura de 15 kilómetros, en el que había una transmisión de información segura a través del cifrado IAVS 128 a los vehículos móviles y a las zonas remotas o zonas rurales. También la comunicación de la red WAN a través de 4G, 5G, brindando una cobertura de 100 kilómetros, brindando una seguridad alta a los TLS, gestionando un envío de datos en tiempo real desde ambulancias o dispositivos móviles. El protocolo Ethernet, el cual tenía una cobertura de casi 100 metros, brindando una seguridad física al firewall, brindando así una aplicabilidad sobre las redes fijas o estaciones centrales u hospitales. Y finalmente, el protocolo SIG-B, el cual se maneja dentro de la red LAN y WAN a una cobertura de 10 a 100 metros, en el cual se maneja un cifrado AIS y también se gestionaron la aplicabilidad sobre el consumo el bajo consumo en las aplicaciones interiores dentro de Zion. Como conclusión final respecto al análisis que se hizo con estos mecanismos de protección para Zion, definimos que esta solución IoT desarrollada consolida una arquitectura segura y funcional porque es escalable. De igual forma, integramos sensores biométricos, protocolos eficientes en el cual se manifestó MQTT, Wi-Fi 6, LoRaWAN, manejando un cifrado TLS y un IDS robusto, el cual fue necesario para esa comunicación y protección de la infraestructura de los dispositivos en Zion. También se tomó una decisión técnica en la cual cumplimos con los criterios de protección solicitados para esta clínica y el cumplimiento de las normatividades como ISO, NIS y OSWAPS. También a través de este trabajo logramos articular la teoría correcta para el refuerzo de las competencias profesionales en ciberseguridad, en lo que es la aplicabilidad en los dispositivos IoT de la salud y finalmente se logró la propuesta replicable para los hospitales, adaptándola así a contextos tecnológicos y geográficos. Finalmente podemos observar lo que es la bibliografía o fuentes que utilizamos para este semestre y pues eso sería todo, estimado director. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cuánto se demoró?